capítulo número 25, versículo número 13. Mateo 25, 13. Dice, velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Gracias, hermano, por la lectura. El versículo número 31, hermanos, es el que concluye la historia de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios ahí que tenemos que estar velando, porque nadie sabemos cuándo el Hijo de Dios va a regresar. Así es que estemos alertas, hermanos, estemos conscientes de esto. Y he titulado el tema, hermanos, para esta mañana, hermanos, prepárate para el encuentro con tu Dios. Tomé el texto del Antiguo Testamento, Amós 4:12, donde dice, ¿verdad? Le dice a su pueblo, ¿verdad?, que se prepare. Porque todos nosotros vamos a tener un encuentro, hermanos, un día con el Creador, con nuestro Creador. En este caso va a ser con nuestro Salvador, Cristo Jesús. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, dice, dio al Hijo. Así es que preparémonos, hermanos. Estamos comenzando el año y es un buen momento para meditar, hermanos. Y quise traer esta lección para que todos juntos meditemos sobre esta parábola que el Señor Jesucristo enseñó, hermanos, de las vírgenes, hermanos, ¿verdad? Cómo ellas, ¿verdad?, nos representan a nosotros y representan a la iglesia, representan el juicio final, hermanos, representan el cielo y representan también el castigo, hermanos, que está enfrente de nosotros. Así es que vamos a mirar Mateo capítulo número 25. Vamos a comenzar con el verso número 1, hermanos. El verso número 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí se nos enseña, hermanos, que hay unas personas, ¿verdad? Y estas vírgenes representan a cada uno de nosotros, que estamos esperando la venida del Señor. Y eso es lo que representan las vírgenes, hermanos, a la iglesia, a todos ustedes que estamos aquí, a todos los que estamos aquí presentes. Incluso, hermanos, ¿verdad?, representa a toda la humanidad, hermanos, que debemos estar preparados. Y toda la gente dice que está preparada, pero en realidad esta enseñanza nos va a enseñar que no todos estamos preparados. Que no todos, hermanos, iremos a vivir eternamente con el Señor. Dice el versículo número 2, estamos en el 25, agarren, voy a leer el verso número 2 y 3, hermanos, ¿verdad? El versículo, por ejemplo, el versículo número 3 dice: las insensatas, porque ellos salieron a esperar al novio, hermanos, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, hermanos, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí comenzamos a ver ya una cierta división, ¿verdad? Aunque las 10, hermanos, eran las damas de honor del novio, por supuesto, de la novia. Las bodas en aquel, hermano, entonces, hermano, se llevaban a cabo de una manera un poco diferente como en estos días, ¿verdad? Pero como quiera, siempre en una boda hay damas, la dama, incluso hay un chambelán también, ¿verdad? Y esas damas, ¿verdad?, se visten todas del mismo color, de acuerdo a la novia, ¿verdad? Y son las amigas más cercanas de la novia. En este caso, hermanos, las vírgenes, ¿verdad?, ellas salían a recibir al novio y se lo traían ellas a la novia, ¿verdad?
en las bodas en el Antiguo Testamento, hermanos, el padre hacía el contrato, no era como ahora que yo me caso con el que a mí me guste, sino el padre, hermanos, ¿verdad? Lo casaba a la persona con lo que ellos pensaban que era lo mejor para la persona. Así se hacía antiguamente. Claro, si usted tenía una muchacha y la quería mucho, pues tenía que decirle al padre, vaya, hable con el padre y hagan el trato, porque esa es la que yo quiero, ¿verdad? Como dijo Sansón, ¿verdad? Quiero que vayan ustedes y... Pero esa señora, le dijeron sus padres, no es del pueblo de Dios, pero yo la quiero a esa, ¿verdad? Y fue la ruina de él. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero las vírgenes, hermanos, las vírgenes en este caso, en este estudio que vamos a tener, hermanos, están jugando un papel bien importante. Y ese es el papel que cada uno de nosotros estamos jugando, ¿verdad? Porque miren ustedes, hermanos, todas tenían sus lámparas. Todas querían, hermanos, estar en la boda. Y todas ellas, hermanos, querían participar. Y en la humanidad, hermanos, nosotros todos queremos ir al cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? Todos los que estamos aquí queremos ir al cielo, ¿verdad? Y por eso hay que prepararnos, hermanos. Estas vírgenes, hermanos, en el versículo número 5, miren lo que dice. Y tardándose el esposo, ¿verdad? Ellas salían, hermanos, salían a la ciudad y ahí lo esperaban. El muchacho tenía que llegar y ellas lo introducían a la casa de la novia, ¿verdad? Y ellas lo esperaban allá afuera. Entonces salieron ellas con sus lámparas a esperar, pero se tardó. El novio se tardó. Hubo algo que pasó, no sé, pero ese tardó, no llegó a la hora. Entonces dice que ellas se durmieron, hermanos, ¿verdad? Tardándose el esposo y se cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio, salid a recibirlo. Y todas aquellas mujeres, hermanos, se comenzaron a levantar y a componer sus lámparas. A arreglar las lámparas, hermanos. Y ahí es donde comienza, hermanos. Preste atención a esto, porque realmente aquí, hermanos, realmente hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Usted tome su parte y yo voy a tomar la parte mía. Y cada quien tome su parte y ubíquese dónde mero andamos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, hermanos, ¿verdad? Y si hay que rectificar, pues rectifiquemos. Pero aquí está el caso, hermanos. Pero 5 de ellas, como decíamos en el anuncio que teníamos ahí, 5 eran prudentes y 5 insensatas, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en ese versículo, el versículo número 6, hermanos. Y a la medianoche llegó, el novio llegó, hermanos. Llegó ya anoche, ¿verdad? Pero llegó. Y ellas, hermanos, realmente se descuidaron, hermanos. Versículo número 7. Entonces todas aquellas vírgenes, dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Se les negó, hermanos, ¿verdad? Pues no eran amigas. Pero cada quien es responsable, hermanos. Y tengan mucho cuidado aquí en este punto, porque es muy importante, hermano. Como hermanas, como amigas, no podían ver, pero ellas miraron ahí algo que realmente no era justo. Porque ellas, hermanos, ellas deberían de haber ido preparadas, pero no fueron preparadas. Nomás 5 tenían gas, o sea, lo que se le echaba a las lámparas. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Por eso muchas veces nosotros, y digo yo, pongan cuidado en esto, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, la salvación es individual, es muy personal, no te metas conmigo, cada quien vamos a responder por lo de él. No es tanto así, yo tengo responsabilidad con aquellos que me rodean, con mis hijos, con mi familia. No lo voy a dejar simplemente porque cada quien es responsable de sí mismo. Hay una grande responsabilidad. Ellas fueron responsables y dijeron, no, vayan ustedes porque si no nos va a faltar a nosotros, solo ustedes vayan mejor y compren. Y quiero enfatizar un poco aquí en este momento, hermano, porque ¿qué significa todo esto? ¿Qué es lo que realmente, hermanos, significa todo esto? Eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer.
buscando, traje esta cosita aquí, hermanos. Quiero que la miren, yo creo que todos la conocen, ¿verdad? No pude encontrar una más vieja. Me imagino que, bueno, algunos se alumbraban en aquel tiempo con antorchas, con un palo le ponían un algodón arriba y lo llenaban de aceite y luego le prendían y ese algodón aguantaba un buen rato, pero el aire muchas veces se lo apagaban, hermano. Y había otra clase de lámpara, hermano, que es como un quinquén, que solamente se le pones una mecha, una botella, le pones y eso también prende, ¿verdad? Y luego más tarde hicieron otro que le pusieron un tubo arriba a la lámpara de mano, así, ¿verdad? Con lo mismo como quinquén, pero ya con un tubo arriba, entonces ya eso. Pero encontré esto, hermanos, porque quiero ilustrar algo bien importante. Porque todos los seres humanos, hermanos, creemos, ¿verdad?, que vamos hacia la vida eterna. Hay mucha gente, hermanos, que ha sido o es engañada por el maligno. Porque ese es el trabajo de él, engañarnos a nosotros creyendo que nosotros vamos hacia la vida eterna, cuando nosotros vamos hacia el castigo eterno. Y estoy contando desde aquí para adelante para que ustedes se den cuenta de todo esto. Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque todos estamos en el mismo peligro. De creernos que en realidad nosotros somos salvos, cuando en realidad a lo mejor nos va a pasar lo que a las 5 vírgenes. Ahora, ¿qué representa? Ya dije, las vírgenes representa a la gente. ¿A quién representa el novio? El novio representa a Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, el Señor que va a regresar un día. Las lámparas, ¿qué representa las lámparas? ¿Qué representa el aceite? Aquí es donde está la enseñanza, hermano. Ahora, esta lámpara aquí, hermano, porque yo sé que muchos de ustedes saben cómo prenderla, ¿verdad? Porque esta lámpara, hermano, me puede sacar de un apuro si me va la luz en la casa y yo le pongo un aceite aquí y yo le prendo ahí, ¿verdad? Porque este se levanta de aquí, le pone usted aquí y aquí se levanta y entonces este se sale y entonces yo le prendo la lumbre ahí y este me da mi buena luz para pasar la noche, hermano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que realmente representa? Porque todas tenían lámparas. Ahora, ¿qué es lo que representa la lámpara en este caso? Nosotros estuvimos estudiando el viernes de esto, hermanos, ¿verdad? Y yo enseñé, hermanos, realmente algo sobre esto, ¿verdad? Así que yo no me quiero llevar esta lamparita para la casa, se la voy a regalar a aquel que me dé el texto, el capítulo y el versículo donde enseña que esta lámpara representa la palabra de Dios. Me la llevo. 119. Ok, es el texto, el verso. Bueno, te doy la mitad, ¿ok? Ok. Muy bien, ok. Está buena porque la podía haber tenido en la casa, de lujo nomás, porque es antigua. Esta lamparita ya ahora vale dinero, ¿verdad? Pero bueno, ok, gracias Maricela, ok. Eso es lo que representa. Las lámparas, hermano, las vírgenes, todas tenían lámparas. La lámpara representa la palabra de Dios. El texto que dijo nuestra hermana, hermano, ahorita se lo voy a leer, ok. Déjenme pasar a la otra aquí. ¿Qué es lo que significa todo esto, verdad? Pero mientras ellas se iban a comprar, vino el esposo. Las insensatas fueron a comprar aceite, hermano. Pero llegó el esposo, hermanos. Y miren ustedes, y las que se estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Ahora déjame comenzar a explicar esto. Porque mucha gente cree que porque tiene la Biblia, hermanos, las lámparas representan la palabra de Dios. Las lámparas representan esa palabra de Dios. Aquí está, ¿bien? La lámpara representa la palabra de Dios. Ahí está el salmo que dijo Maricela, pero le faltó el versículo, ¿verdad? Salmo 119, versículo 105, dice, hermanos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, o me alumbra, me ayuda. Las lámparas de las vírgenes representan la Biblia, hermano, la palabra de Dios. Todo el mundo tiene la palabra de Dios. Todos tienen la palabra de Dios. No hay un lugar que no haya una Biblia.
Toda la gente tiene una Biblia, pero tener una Biblia no quiere decir que usted ya está salvo, que usted está hacia la vida eterna. Esta le ayuda, porque esta es la que alumbra el camino para que usted comience a caminar hacia la vida eterna. Es como esta lámpara, hermano. ¿Qué es lo que representa realmente el aceite? Tenemos ahí también el aceite. El aceite es un símbolo, hermano, del Espíritu Santo. Esta lámpara sin aceite no es nada. Usted no tiene aceite. Está limpia, nunca ha tenido. Pero, ¿para qué sirve sin aceite? ¿Para qué sirve la palabra? ¿Para qué sirve que mucha gente tiene y conoce y sabe mucho de la palabra de Dios, pero no tiene lo mejor que es el Espíritu de Dios, porque no ha obedecido Hechos 2:38, donde Pedro dice, hermanos, que nosotros debemos de arrepentirnos y ser bautizados para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo? No todos tienen esto. Así es que aunque usted tenga la lámpara, aunque usted tenga la Biblia en la casa, si usted no tiene el Espíritu, ¿de qué sirve esta lámpara si no tiene Espíritu? No sirve para nada. ¿Sí me pueden entender, hermanos? ¿Sí se están guiando? La palabra de Dios, hermanos, es muy importante. El Espíritu de Dios. Y esto fue lo que pasó con estas mujeres, con estas vírgenes, hermanos. Se les acabó. No tenían aceite. Se les acabó, hermanos. Tenían aceite para salir del pueblo. Tenían aceite, hermanos, para llegar a esperar al novio. Tenían aceite, hermanos, para poder entrar a las bodas, pero como se tardó y todo esto y se les vino todo bajo. Usted también a veces, hermanos, tiene la palabra de Dios con usted, la entiende. Y tiene también, hermanos, la necesidad de saber lo que la palabra de Dios dice. Y viene a la iglesia porque la Biblia lo enseña. Y usted dice, pues yo tengo que hacerlo. Pero usted tiene que obedecer para tomar el aceite que es necesario para la lámpara. Usted tiene que retener, hermanos, ese espíritu que Dios ha puesto, hermanos, en nosotros, los que hemos obedecido. Y aquellos que no lo han obedecido, deben ustedes, en ese momento, en el momento en que usted decida hacerlo. Porque ese aceite, hermanos, representaba, por eso ungían a los reyes. Los ungía el profeta de Dios, ungía al rey David, al rey Salomón, al rey Saúl. Los ungía con aceite para que recibieran el poder de Dios, para que recibieran el Espíritu y fueran guiados por el Espíritu de Dios. Esto es bien importante para nosotros, hermanos, ¿verdad? Dice ahí en Hechos, no tengo el texto, pero no sé por qué no lo puse, pero es Hechos capítulo número 19, hermanos, cuando el apóstol Pablo, hermanos, en el tiempo aquel, en el primer tiempo, después de que Cristo había muerto y había mandado decir con sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La gente, hermanos, creían que eran discípulos de Cristo simplemente porque lo habían visto, o lo habían escuchado, o simplemente porque sabían algo de él, que era un buen hombre y que había hecho muchos milagros. Y Pablo se encontró con un grupito de gente, hermanos, y de estos hay muchos aquí en esta vida, en este mundo, en este tiempo, que se creen discípulos de Cristo. Y dice que aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Ahí están. Estos son discípulos de Cristo. Y les dijo, o sea, se identificó con ellos. Y ellos dijeron, no, nosotros también somos hermanos. Nosotros somos hermanos. ¿O sí? ¿Ustedes son hermanos? Sí, somos hermanos. Dice, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se quieren identificar con él? Si ellos están creyendo otra cosa. Ellos no tienen el Espíritu. Y el apóstol fue sincero con ellos. Y los ayudó, hermano. Porque en el versículo que sigue, hermanos,
El versículo número, estoy leyendo el versículo número 2, el versículo número 3, mire lo que dice. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Y Juan el Bautista, él bautizaba gente y era mandado por Dios. Pero Juan no bautizaba para salvación. Él preparaba el camino para que creyeran en aquel que iba a venir, el que venía detrás de él, era el Hijo de Dios. El que nos iba a bautizar a nosotros con Espíritu Santo y fuego. Y dice que Pablo le dijo, entonces, ¿cómo que ustedes no tienen el Espíritu Santo? Ellos no tenían la lámpara, pero no tenían gas. Dicen, ustedes tienen el Espíritu Santo. Y dicen, no, ni siquiera nadie nos dijo nosotros nada. No hemos oído nada de eso. Entonces Pablo les dice, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Dice, fuimos bautizados en el nombre de Juan el Bautista. Y entonces el verso número 4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice la palabra de Dios, el versículo número 5, dice, cuando oyeron ellos esto, se volvieron a bautizar. Se volvieron a bautizar. Sí, claro que sí. Porque no estaban bautizados. Porque la Biblia enseña que solamente hay un bautismo. Y es cuando la Biblia dice que solo hay un bautismo, es el que salva. Y ellos no lo tenían. Les estaba pasando lo mismo que las vírgenes. Tenían la palabra de Dios, pero no tenían el Espíritu. El aceite no lo tenían. No podían entrar ellos, no pudieron entrar. Y no va a entrar nadie al reino de los cielos, hermano. Hay que obedecer la palabra de Dios. Dice el versículo número 5 que cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahí recibimos nosotros, y recibe todo el mundo, y usted también, el Espíritu Santo, hermanos. Y es el sello de nuestra seguridad, de que estamos esperando al Señor, y que tenemos la lámpara, y que tenemos también el aceite, hermanos. Esté tranquilo, asegure su salvación primero. Porque hay mucha gente, hay mucha gente. Nosotros hemos bautizado aquí gente que viene de otras partes. Dice, no, yo ya me bauticé hace muchos años, yo me bauticé. Oh, sí, se bautizó. ¿Y dónde se bautizó? Pues me bauticé en un grupito que no me acuerdo cómo se llamaba, pero me parece que eran pentecostés. ¿Y para qué se bautizó? Pues no me acuerdo muy bien, pero esa persona no está bautizada. Y si lo bautizaron, eso que los zambullieron, eso no quiere decir que está bautizado, porque zambullir a cualquiera puede zambullir. El bautismo tiene un propósito, el verdadero bautismo que Cristo mandó. Es para recibir el don del Espíritu Santo y para que mis pecados sean perdonados. Porque mucha gente no enseña eso. Entonces, ¿cuántos aceptan a Cristo? Levanten la mano los que aceptan a Cristo. Y la gente levanta la mano. Muy bien, claro que sí. Gracias, hermano. Ahora pasen para acá para frente y yo voy a hacer una oración por usted, dice el predicador, el pastor. Ustedes digan lo que yo voy a decir. Y más o menos así es así. Señor Jesús, en este momento, Señor, me arrepiento y te entrego mi vida. Y de aquí en adelante, Padre Santo, quiero hacer lo que tú dices. Y quiero, Señor, vivir mejor. Y perdóname y lo que está diciendo el predicador, ¿verdad? Y entonces ya cuando se acaba la oración, dice el hombre, dice, ustedes ya fueron sellados con el Espíritu Santo. Ustedes ya nacieron de nuevo. Ustedes ya fueron perdonados. Ahora ustedes de aquí en adelante pueden caminar hacia la vida eterna. Agarren una Biblia o muchas veces se la regalan. Y usted tiene la lámpara, pero no tiene el aceite, porque así no se obtiene el aceite, sinceramente. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Yo no quiero, ¿verdad?, que nadie de los que estamos aquí nos pase algo así, porque mucha gente ya sabe. Aún muchas veces de los que están entre nosotros, eso saben. Si yo tengo que hacerlo, pero me da vergüenza, me da pena. A mí me han dicho, no se enojará el Señor porque me vuelvo a bautizar. Se ubica estos que acabamos de mirar. Ellos no dijeron eso. Ellos se habían bautizado y se habían bautizado con Juan Bautista, el profeta de Dios. Pero ellos no dijeron, no se irá a enojar Dios porque ni me vuelvo a bautizar. Ellos se volvieron a bautizar porque el bautismo no valía, el de Juan. No habían recibido el Espíritu Santo, porque Juan no bautizaba para eso. El Espíritu Santo lo lleva el bautismo que Cristo mandó, con el perdón de mis pecados, y me sella con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, la seguridad de que vamos a hacer. Esas vírgenes, hermanos, fueron a buscar aceite. ¿Quién sabe si encontrarían?
Muy seguro que sí. Porque regresa. Pero es la mitad. No lo deje usted. No tome esa oportunidad. Dice la palabra de Dios que las insensatas después vinieron, dice. Porque las otras le dijeron, vayan y compren por ustedes. Pero llegaron el novio y ellas entraron, las 5 primeras entraron. Y luego después ellas fueron y buscaron aceite y ahí regresaron. Ahí está. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Le recuerda a usted algo esto? ¿No? Mi amigo, ¿le recuerda a usted algo esto? ¿Le recuerda algo estas palabras? ¿Le recuerda algo esa expresión que tienen esas mujeres ahí? Es un retrato nomás, ¿verdad? Pero lo traje para iluminar esto. ¿Le dice a usted algo? O nomás lo está mirando, no lo está mirando, sino trate de recordar qué recuerdo yo, qué aprendo de esto, qué me está diciendo esto. ¿Puede usted entender esto? Bueno, yo se lo voy a explicar. Esto me recuerda a mí, y le debe de recordar a usted, un episodio terrible que pasó en el primer periodo de la historia, en la era patriarcal, cuando la gente vivía mal y Dios sacó un hombre de ahí y se llama Noé, y le dijo, hazte un arca de madera porque he decidido el fin de todo ser humano, porque solamente pensaban en hacer lo malo. Y aquel hombre obedeció a Dios y hizo el arca como Dios le había mandado, y luego después Dios le dijo, Dios miró todo el arca que lo había hecho exactamente, le dijo, entra tú y tu familia en el arca y mete animales. Y cuando el último animal entró, hermanos, allá, hermanos, dice la palabra de Dios, esto me recuerda esto, miren. Génesis capítulo 7, versículo 16. Y se cerró la puerta. Los que vinieron fue a Machuía, y Jehová cerró la puerta. ¿Qué me dice? La oportunidad. No deje usted para... Hay mucha gente que lo está dejando. Bueno, lo tengo que hacer, pero lo voy a hacer un día de la muerte llega, el momento llega, el novio llega, el mundo se acaba y usted no va a poder hacer nada en aquel momento. Ni yo le voy a poder ayudar en aquel momento. Ni nadie le va a poder ayudar. Así como las Biblia dijeron, vale, ustedes. Esto es terrible, hermanos. Pero esa es la realidad. Tengo algo que, por aquello de que se le olvide lo que estamos estudiando. Deme un minuto solamente. El mouse. Oh, El mouse. Eso solamente un minuto. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 eran prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Al demorarse el novio, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó decir, he aquí el novio viene, salid a recibirle. Entonces todas se levantaron con sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes, dadnos aceite, nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes dijeron, no lo haremos, para que no nos falte ninguna. Id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él, y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondió, de cierto os digo, que no os conozco. No las conozco. ¿Recuerdan? ¿Qué recuerdan ustedes con esto?
7 dice que en aquel día, dice Cristo Jesús, en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre oramos, en tu nombre predicamos, Señor. Y no niega el Señor que lo hayan hecho, pero les digo, no los conozco. No sé quiénes son, apartados de mí, malditos, al castigo eterno. Y las vírgenes están diciendo, Señor, decir Señor, Señor no es nada. Eso no quiere decir que es mi Señor. La oportunidad. Por eso el texto que dio nuestro hermano, tenemos que velar. Velar pues porque no sabemos a qué hora sabe venir el Señor. ¿Estamos listos nosotros? Si el Señor regresara este día, digámoslo así. No sabemos cuándo, nadie sabe. Ni la hora, ni el día. Eso es así. No lo estoy tratando de asustar, pero supongamos que el Señor viniera en esta semana. ¿Se quedaría usted afuera? Es tiempo de reflexionar, hermanos. Mi consejo en esta mañana, como conclusión, sería esto. Prepárese. Prepárese para venir al encuentro con su Padre. Preparémonos para estar. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El plan de salvación es muy simple. Son 5 pasos que usted tiene que dar para que usted comience a caminar con su lámpara llena de gas. Si usted no ha dado los 5 pasos que la Biblia nos enseña a nosotros, usted solamente tendrá la pura lámpara. Porque la palabra de Dios nos enseña que los 5 pasos son oír. El primer paso es oír. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está oyendo. Cuando usted viene aquí y estamos predicando, estudiando, usted está oyendo. Usted ya dio el primer paso. El primer paso usted ya lo dio, porque el primer paso es oír. El segundo paso es usted debe de creer. ¿Qué es lo que tiene que creer? Lo que ha oído. Si yo le encuentro, si yo le platico una parábola, si yo le digo lo que Cristo Jesús mandó, usted debe de creerlo. Oír, creer, y luego el más duro, hermanos, es el arrepentirse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir arrepentirse? Es que usted tiene que cambiar de vida. Usted tiene que cambiar de la forma de pensar, de la forma de vivir. Usted ya no va a vivir para usted, para los deseos de la carne, para los deseos de los ojos, para la vanagloria de la vida, del mundo. Ya no debo de amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Ese es arrepentimiento. Yo quiero vivir una vida santa. Y el número 4 es confesar. Hablamos el domingo pasado, ¿recuerda? Si usted me confiesa, dijo Cristo, delante de los hombres, yo también le voy a confesar. Pero si usted me niega, yo también lo voy a negar. Es muy probable que usted ya dio los primeros 3 pasos. Pero no ha dado el 4º paso, que es el confesar. Y la confesión de fe es muy simple. Si usted lo quiere hacer ahora, usted puede venir aquí al frente y yo le voy a hacer una pregunta, José o María, como se llame, ¿verdad? ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Usted dirá, sí, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión de fe. Y el número 5 es siendo bautizado para el perdón de sus pecados, y usted recibirá el don del Espíritu Santo y la lámpara será suya, quedará llena de gas. Y eso no se acaba. Por eso dice que las vírgenes temían y podían haber estado mucho más tiempo y nunca se les iba a acabar. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a cantar el himno número
este himno me habla de un faro, ¿verdad? Me habla de un faro, hermanos, de una luz que alumbra, hermanos, de una luz que realmente, hermanos, ayuda para que las personas encuentren algo. Y nosotros somos la luz del mundo. Tenga esa lámpara, esa prendida, hermano. Por favor, deje de que esa lámpara esté humeando. No tiene aceite. Ya es tiempo de que nosotros nos santifiquemos y sigamos al Señor como Él lo pide. Para que usted se sienta feliz y contento. Y no ande con esa lámpara humeando ya sin aceite. Es un momento en esta hora, hermano, de que usted rectifique. Si usted, mi hermano, ha decidido seguir al Señor mejor que el año pasado, sería el momento para que usted lo hiciera públicamente. ¿Por qué no? Comprométase. Simplemente nomás dígale, Señor, yo te prometo. No tiene que venírmelo a decir a mí si no quiere, o si lo quiere hacer, dígale, oren por mí, hermano, para que Dios me ayude en este año y yo sea mejor cristiano. O venga usted para acá, si usted no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, venga y comience de nuevo. Ya escuchó, ya oyó, ya está arrepentido. Venga, confiese y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Cualquiera que sea el caso. Este es el momento. ¿Cuál es el himno? Dije 135, hermano. 135. La merced de nuestro Padre es su faro, es su brillar. Él nos cuida y nos protege con la luz de alma. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que se irá tras pereciendo, las podéis